¿Qué tal? Hola compañeros, colegas, amigos. Ya estamos iniciando la sesión 7. Veo que hay alguien conectado. Eh, ¿Me podrías confirmar si se escucha mi voz? No sé quién es, no alcanzo a ver. Ah, pero ya vi que sí. Ok. Mm, Pues buenas tardes a todos. Les platico de qué se va a tratar esta sesión. Esta es la sesión número 7 del mini curso introductorio que el doctor Orlando Solano de la Universidad Pontificia Javeriana y yo hemos compartido como dentro de esta pretensión de difundir el estudio de la patrística y de la patología. Así es que, pues, no es un curso formal ni académico. El objetivo es compartir reflexiones para que se difunda el conocimiento, las propuestas teológicas y que haya más interesados el tema. Así es que eso significa que también vamos a proponer algunas otras actividades en el futuro. Yo creo que la primera actividad inmediata eh, que ya viene es el coloquio interinstitucional organizado por la Universidad Pontificia de Javeriana, el grupo de estudiantes de patrología. La información la puse en mi perfil, la voy a poner otra vez. Después pueden asistir como ponentes, pueden proponer una, una pequeña plática o pueden asistir como eh, nada más asistentes, ¿no? Oyentes de las pláticas que propongan desde el nivel de estudiantes hasta ya, ¿no? Más preparados. Y vienen otros proyectos también. La Universidad Pontificia Javeriana tiene algunos otros proyectos de difusión de patrología. Más específicamente, viene un podcast y algunos otros cursos. No sé más información, pero cualquier cosa que vaya saliendo, se las comparto en mi perfil. Y también vayan al perfil de Facebook es la página Semillero de Hermenéutica de los Padres de la Iglesia, me parece. Yo he estado poniendo el link también en mi perfil, así es que pues acérquense a esas fuentes y pues bienvenidos al mundo de la patrología. Y en esta sesión 7, lo que yo quiero es tratar de, bueno, les recuerdo que la última sesión estábamos hablando de los padres apologistas y les repito también, ¿no? Como el objetivo de este taller, o bueno, de estas reflexiones iniciales, no es seguir académicamente todo el programa que se debería ver, pues mínimo en un semestre, sino solamente introducirlos al ámbito de la patrología. Pues también por eso me permití no estar leyendo un libro un manual, ¿no? De introducción a la patrología. Así es que para terminar este curso introductorio, decidí no hablar del momento de la gestación del dogma, haciendo referencia a los problemas históricos de defender la doctrina desde la ortodoxia y en construcción ante la herejía, sino tratar de rescatar el mensaje social a partir de un texto del padre José Alberto Hernández Ibáñez, que es el texto que fui siguiendo en las primeras 6 sesiones. Ahora voy a retomar otro. En las primeras 6 sesiones retomé su texto de Patrología Didáctica, que lo publicó en Verbo Divino. Ahora voy a retomar ideas de su libro Sociedad y Cristianismo en el Pensamiento de los Padres de la Iglesia, publicado en el IMDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el padre José Alberto Hernández Ibáñez, ¿no? Especialista en el tema. Así es que
pues bienvenidos, ¿no? Y el objetivo de estas pequeñas reflexiones hoy, así como comentarios igual introductorios y generales, es ir rescatando algunos elementos de las propuestas teóricas de los primeros cristianos, de los primeros teólogos, para que también vayamos teniendo como idea de las propuestas no solo espirituales o a nivel de vivencia del misterio cristiano, sino que veamos que el mensaje del carismático del cristianismo está anclado desde el inicio a un mensaje social, político, podríamos decir rebelde, pero sobre todo disruptor con la postura hegemónica de poder y de economía, ¿no? Entonces, si rescatamos una visión desde este punto de vista, nos daremos cuenta que la propuesta entonces de los primeros teólogos termina siendo una propuesta también muy actual o termina siendo una propuesta que debemos de rescatar. Esta lectura del Evangelio también implica no caer en una interpretación romántica del Evangelio, ¿no? En el sentido de que sí es una propuesta a nivel espiritual, pero que tiene consecuencias intrínsecas a nivel político y social. Y entonces ahí ya no es un mensaje cualquiera, digamos, romántico, ¿no? Que son estas propuestas que se hacen de unas críticas, ¿no? Que se le hacen este tipo de mensaje, sino que es un mensaje con aplicación política y social muy específica, tan específica que, por ejemplo, la muerte de Cristo en la cruz es una muerte política. También se puede leer desde ahí. Hola Emma, buenas tardes. Gracias por conectarte. Así es que con estas ideas iniciales, pues comencemos con las reflexiones también, los comentarios sobre el libro que voy a estar retomando. Les recuerdo el libro se llama Sociedad y Cristianismo en el pensamiento de los padres de la Iglesia. El autor es José Alberto Hernández Ibáñez, publicado por el INDOSOC, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Primero, lo que intenta hacer el autor es proponer un esquema general de analizar cuáles son las relaciones entre la fe cristiana y el mundo. Empezar a ver cuáles son las notas del grupo de los cristianos ante el grupo de los, por ejemplo, de los judíos, que es el ambiente en donde surgió esta propuesta. Pues es algo de lo que ya había comenzado a comentar la sesión pasada, así es que no es completamente ajeno al programa que llevábamos. Recuerden que el primer grupo de cristianos, podríamos decir los 12, pensando no históricamente, sino como símbolo, y ahorita veremos por qué, es un grupo que se empieza a gestar y se empiezan a juntar en torno a la iglesia de Jerusalén. Como tal, no dentro de la iglesia de Jerusalén, a lo mejor en las periferias, pero ya se puede ver desde aquí, obviamente, la influencia de los distintos grupos judíos que estaban, pues de los grupos notables, ¿no? Que estaban gestándose o que ya estaban constituidos en el momento en que surgió el nuevo grupo de los cristianos. Pero todavía no se les conocía así. Estamos tratando de hacer referencia al cristianismo primitivo, a las primeras comunidades, ¿no? ¿Cuáles eran los grupos que muchas veces eran grupos carismáticos? Pues podían ser sectas judías como por ejemplo los genistas, meristas, helenios, baptistas, samaritanos, magos, etcétera. Todos estos son grupos ya constituidos o algunos en proceso de gestación de sectas generalmente eh, carismáticas judías. Y entonces comienza a surgir este otro grupo, que es el grupo de los cristianos al final de cuentas, y también va a tener unas prácticas, este grupo va a estar gestándose a partir de un tipo de prácticas muy específicas y que curiosamente son prácticas distintas a las prácticas de los grupos carismáticos judíos y de los judíos mismos, ¿no? También de los ortodoxos. Yo creo que, bueno, yo no, ¿no? Se menciona en el texto que la práctica principal que fundamenta todas las demás prácticas que se desarrollan desde el primer grupo de cristianos es en la práctica de la fraternidad, entendida como la vivencia del amor y la beneficencia. Eh, Ahora a lo mejor nos puede, ya en estos últimos años, nos puede sonar algo ya muy sonado y además ni siquiera nos podría sonar ya como una novedad,
pero pongámonos en el contexto de en los primeros siglos. Todavía es una práctica novedosa, curiosamente, en la vivencia del amor, de la fraternidad y de la beneficencia. Eh, ¿Por qué fraternidad? Pues la fraternidad estaba fundada en el reconocimiento de la igualdad, eh, traducido a la caridad. Entonces, desde acá ya vemos como los primeros elementos básicos del grupo inicial del cristianismo primitivo, ¿no? La práctica de la fraternidad fundada en el reconocimiento de la igualdad, que traduce la caridad, y se ve que hay una dedicación del uno por el otro, que eso es lo esencial para la práctica de la fraternidad, y también la práctica del perdón sin límites, y podemos empezar a describir cómo se vive este tipo de fraternidad. Lo interesante es que este servicio al hermano ya se propone en los primeros siglos como una práctica distinta a las prácticas religiosas de los otros grupos judíos. Y esto por lo menos es interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos, o bueno, cómo vemos que estas prácticas que hoy nos parecen tan necesarias y tan no novedosas, en ese entonces sí eran novedosas y entonces se ve la distinción del grupo de los cristianos frente a los otros grupos. El servicio al hermano era una prueba del amor de Dios al hombre. Por eso se necesitaba la práctica fraternal como fundamento de la práctica social y por fundamento de una práctica política en última instancia. ¿Por qué se les empezó a nombrar a estas personas como los cristianos, el grupo de los cristianos? Básicamente la palabra proviene de Cristo, ¿no? De Christos en griego, que traduce la palabra en castellano el ungido. Y pues se les comenzó a llamar el movimiento de los cristianos porque eran el movimiento de los ungidos, los que creían en el Mesías, que el Mesías es una palabra que traduce al hebreo, que se traduce en el castellano como el ungido. Y como él fue el fundador de esta práctica fraternal, de una práctica que en la fraternidad se manifiesta a nivel social, disruptiva con las prácticas judías, que son más bien carismáticas y con tendencias espirituales, ¿no? Esta práctica fraternal, social, política muy real, eh, estaba, estaba siendo considerada como un grupo distintivo ante los demás y entonces decían, pues su fundador es el Mesías, algo ha de traer este fundador, algún mensaje ha de traer este Mesías, que ellos creen que ya llegó, como para que sigan practicando esta fraternidad tan distinta a lo que vemos normalmente. ¿Qué tipo de prácticas eran las que vivían? ¿No? Por ejemplo, miren, práctica de la limosna en general, sobre todo para sostener al culto y a los ministros. Vean que este tipo de cosas ya hoy nos parecerían normales, ¿no? Limosna, pero una vez más los remito al contexto social de esa época, al contexto religioso de esa época. Estas prácticas son disruptivas para ese momento, son raras, son prácticas novedosas. Otra cosa, mantenimiento y hospitalidad a los doctores y a los ministros, cuidado de huérfanos y de viudas, cuidado de los enfermos, débiles, desocupados, de los prisioneros y condenados en las minas, encargo de la sepultura de los pobres y los muertos en general, sean o no cristianos, o fueran o no cristianos más bien. Se le daba la atención a los esclavos, trato especial por los indigentes en casos de calamidad, colocación y derecho al trabajo en las comunidades cristianas, cuidado de los forasteros o los extranjeros, socorro a las comunidades pobres y en peligro a través de colectas. Vean que todas estas cosas hoy nos suenan necesarias en un nivel, digamos, de economía solidaria. Ya las consideramos a lo mejor como prácticas esenciales, como parte de un estado de bienestar. Nos parecen prácticas que no son en germen cristianas, sino nos parecen prácticas eh, como éticas, ¿no? Con un fundamento no religioso. Sin embargo, la propuesta del grupo de los primeros cristianos fundados en el mensaje del Mesías, en el mensaje
de fraternidad vivida, son estas prácticas que hoy nos parecen esenciales a cualquier ONG, ¿no? Pareciera. Entonces, por eso me parece importante señalarlo, por lo menos, ¿no? Que estas prácticas disruptivas ante los movimientos hegemónicos de esa época comenzaron aquí, con el grupo de los cristianos. Incluso hay algunos textos en donde se hacen relecturas de precisamente de estos grupos de estas teorías, digamos, de crítica política y crítica social a partir de las prácticas políticas y sociales de los cristianos primitivos, ¿no? Entonces no son cosas, digamos que gratuitas, ¿no? Que podríamos dejar pasar, ¿no? Son prácticas muy específicas, muy buenas. Por ejemplo, ¿no? El apoyo a los migrantes, que hoy nos pareciera como, oh, por allá en Veracruz están las matronas apoyando, ¿no? A los migrantes. Hay en el norte grupos de católicos o de evangélicos que apoyan a los migrantes y pues qué raros. Sin embargo, las prácticas de los primeros siglos cristianas hacen referencia a que estas eran las prácticas esenciales, cotidianas de los primeros cristianos. Dar limosna, mantener a los doctores y a los ministros, mantener a los necesitados, cuidaban a los enfermos, empezaban a generar apoyo entre ellos, colocación y derecho de trabajo, entre ellos se buscaban trabajo, había socorro a las comunidades pobres y demás. Entonces, vean cómo estas prácticas son tan esenciales para un cristianismo inicial, ¿no? Mm, Obviamente, pues todo esto se constituyó un estilo impactante, ¿no? De prácticas que a final de cuentas fue tomando un calificativo muy específico. Todas estas prácticas raras de apoyar al hermano, solo por ser un hermano, solo por ser humano, empezaron a llamársele la pistis kai eusebeia, fe y piedad. Así es que todos estos líos que hoy nos presentan los lectores de una Biblia como pasivos, lectores pasivos de cuál es la parte que importa más, la parte de la fe o la parte de las obras, ¿no? Y fue durante algún tiempo en teología signo de debate. Y, y lo que dicen estas prácticas o lo que interesa para las primeras épocas del cristianismo es no resolver teóricamente el asunto, sino resolverlo prácticamente. Son las prácticas que nos distinguen ante los demás grupos religiosos. Es más, estas distintas prácticas van consolidando lo que se le llamará después la práctica de la fe y la piedad. Van de la mano. Istis kai eusebeia. Por lo tanto, esta propagación intensa del cristianismo fue forjando la comunidad misma, ¿no? Una comunidad evangelizadora que predicaba el mensaje de la salvación y lo vivía con coherencia. Entonces, eh, desde aquí podemos ver ya un tipo muy específico de comunidad de salvación. Cuando estamos pensando hoy en una comunidad de salvación, creemos en una iglesia ya institucionalizada, en las prácticas ritualísticas de la liturgia para vivir el misterio divino. Sin embargo, retomando la práctica de las primeras comunidades cristianas, vemos que la práctica religiosa va de la mano de la práctica piadosa o la práctica fraternal, ¿no? Fundamentada en las exigencias morales del mensaje querigmático, es decir, del mensaje básico del cristianismo. Y en esta frase ya que acabo de mencionar surgen un montón de elementos, por lo menos 5 quisiera rescatar, muy importantes, que por ejemplo, ¿no? La práctica está fundada en valores comunicados. ¿Comunicados por quién? Por el Mesías, ¿no? Vean, otra vez los pondré en contexto. Estamos hablando de prácticas que están haciendo que el grupo de los cristianos, que ya se les empieza a nombrar como los cristianos, son prácticas distintas a las prácticas de los religiosos judíos de estas épocas. Y estas prácticas raras de estos cristianos están fundadas en un mensaje específico, es fundado en valores comunicados por el Mesías. Entonces, ¿qué tenemos el primer elemento importante? Son valores comunicados. Por lo tanto, desde aquí ya rescatamos el primer elemento de tradición.
en términos teológicos, estamos viendo cómo la revelación se va manifestando en la historia. Así es que hace referencia a este primer momento a una vivencia espiritual. No son prácticas morales o éticas desencarnadas del mensaje espiritual, sino al revés, porque son prácticas que surgen de una relación espiritual, se manifiestan a nivel práctico, que no es lo mismo afirmar uno que el otro. ¿Por qué? Porque si se afirma que son prácticas éticas como exigencia moral, se convertiría el cristianismo entonces en un club social, ¿no? Para pertenecer a este club social requieres hacer estas 5 o 10 prácticas. Dale limosna a los que necesitan, dale una chamarra al que tiene frío, vete a ayudarle a los enfermos. Si alguien tiene coronavirus, apóyale llevándole comida, ¿no? Se convertiría en un mero club social. Sin embargo, por eso hay que rescatar que las prácticas iniciales de estos grupos de los primeros siglos están fundamentadas en la comunicación de valores específicos comunicados por el Mesías. Por lo tanto, ya no son valores éticos, sino se está compartiendo testimonio de vida, algo que ya vivió la persona, lo está comunicando como testimonio en primera instancia. ¿Qué tal, Frank? Buenas tardes, Master. Mm. Entonces, a partir de la práctica fundada en estos valores comunicados, vemos que hay una propagación intensa. La propagación o difusión del mensaje inicial de esta práctica ya se le llama la primera comunidad, o está gestando ya la primera comunidad eclesial. Para todos aquellos que tienen problemas para discernir entre una iglesia institucionalizada y una iglesia politizada y demás, la propuesta del análisis de las prácticas de los primeros cristianos es una práctica ajena a una institución y ajena a una política que, sin embargo, mientras se practica, gesta una institución inicial. Ahí se está gestando. Es una difusión específica. De hecho, el nombre hebreo es Ajal, que traducen después al griego como eclesia. Pero esta iglesia, esta comunidad de fieles que practica algo en específico, se llama iglesia porque practica eso en específico. Es decir, no se le llama iglesia porque es un grupo de cuates. Se le llama iglesia o eclesia porque están viviendo un tipo de práctica específica, fundada en los mensajes del Mesías. Es decir, la primera gestación de la iglesia, de la eclesia, está intrínsecamente ligada a la vivencia práctica del mensaje mesiánico, del mensaje de Cristo. Por eso la primera manifestación eclesial en términos históricos no es política en germen, no es política en primera instancia, sino es social porque está fundada en un espíritu, en una vivencia del misterio que a su vez se manifiesta a nivel práctico y por lo tanto ya político. Son como dos momentos que se diferencian analíticamente, más no temporalmente. Otra cosa bueno, y obviamente a estas prácticas o a esta gente que empieza a practicar políticamente la fraternidad, se le conoce ya después como el resto fiel, ¿no? ¿Por qué? Porque son prácticas no solo disruptivas, no son prácticas solamente de fraternidad que incomodan a la sociedad que no era fraterna, sino que también se puede ver que esta comunidad al practicar de ese modo sus prácticas terminan siendo los sufrientes o los que sufren las vejaciones de los demás que no quieren dejar que este grupo empiece a tener más difusión, que es un problema inherente a la iglesia de los primeros siglos. Por eso vendrán las primeras manifestaciones del martirio, por ejemplo, ¿no? Así es que ese es un elemento segundo que debemos de rescatar en una práctica eclesial inicial, que se constituyen estas prácticas frente a una historia del poder político, social y económico. Y por ejemplo, vayámonos al mensaje del Apocalipsis, ¿no? En donde se está
se manifiesta una historia entre lucha del bien y el mal, y el mal está representado por el poder político, el poder de los antivalores humanos, de la mano del poder militar del Estado, y un poder estatal que genera subversión, que genera opresión por encima de los demás, y por lo tanto el mensaje contrapuesto positivo, que es el mensaje de la Nueva Jerusalén, se constituye desde el inicio como un mensaje en contra de los poderes establecidos. Por eso podríamos decir que desde el inicio la práctica cristiana es una práctica política. Por eso podemos decir que la muerte en cruz de Jesús es una muerte política, no solamente con implicaciones espirituales. Y por eso también es el resto fiel, porque es muy poca gente la que se atreve a realizar estas prácticas. Por eso llegamos al punto 3 que nos hace ver que estas comunidades iniciales son comunidades de testimonio y de esperanza. ¿Qué testimonian? Testimonian lo que el mensaje del Mesías, que ya les pasó, es el sig, y de hecho esta comunidad es signo y presencia de este mensaje y de la presencia de Dios, ¿no? Y pues es una unidad de amor en el amor. Por eso se considera que estas primeras comunidades son comunidades que eh, encarnan el amor que encarnó Dios, ¿no? O sea, el Dios encarnado, la encarnación, el Hijo de Dios, que trae un mensaje, invita intrínsecamente a sus seguidores que ellos mismos encarnen este mensaje. Y por eso eh, podemos analizar ya después a estas prácticas como disruptivas como el único dogma inicial, ¿no? El único dogma que es que hombres y mujeres pueden convivir. Ese sería como el único dogma o como el único uh, filtro esencial para las comunidades cristianas. Que el hombre y la mujer puedan convivir compartiendo corazón, alma, bienes y comida. Por eso el mensaje cristiano es un mensaje político en esencia. Por eso el mensaje cristiano tiene que ver con la política. Por eso el mensaje cristiano es disruptor con el poder establecido económico, social y político. Por eso un discurso cristiano tiene que dejar de lado el discurso romanticista, ¿no? Romantizador del mensaje. No propone solamente ser totalmente felices y cantar y demás, no. Propone terminar los momentos de injusticia o los poderes establecidos que son injustos. Y ese sería, de hecho, el mensaje, el resumen, por ejemplo, del mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? La actividad de ellos se resuelve así, gritan para que el pueblo deje o para que los grandes gobernantes opresores dejen de ser injustos. Por eso podemos rescatar como elemento quinto la importancia de estas comunidades iniciales basadas no en principios teóricos. Estas primeras comunidades no están interesadas en gestar cánones, en gestar dogmas, en construir teoría sobre el mensaje mesiánico, sino que lo que les interesa es vivir los valores del reino. La predicación de la buena nueva, vivir la predicación, vivirla. Ellos testimonian lo que están viviendo el Espíritu. Entonces, desde el inicio ya es una práctica muy específica, es una práctica política y social, ¿no? Así es que pues veamos que el mensaje de, por ejemplo, analizando la vida de los primeros cristianos, pues termina siendo una lectura antropológica, social, política muy, muy fuerte. No de a gratis, por eso han agarrado algunos textos de las Sagradas Escrituras, algunos filósofos como Enrique Dussel, ¿no? Que habla de Pablo de Tarso, o como los buenos filósofos judíos, ¿no? Martin Buber, Rosenkreuz, Rosenzweig, iba a decir Rosenkreuz, ¿no? Eh,
que tienen también su cuno judío, pero que aplican también ese mensaje a la disrupción actual de los grandes opresores. Con respecto a la vida de los primeros cristianismos, pueden irse a dos libros básicos. La vida cotidiana de los primeros cristianos de Adalbert Hamann, que creo que lo compartí en la carpeta de libros del curso, así es que pues ahí revísenlo, y de Adolf von Harnack, Misión y propagación del cristianismo en los tres primeros siglos. Así es que entendamos que estas propuestas disruptivas del cristianismo inicial no son invenciones actuales para justificar la importancia del cristianismo a nivel social en la construcción de lo que hoy consideramos como humanidad, ¿no? De Occidente de prudente, sino que podemos leer, acercarnos a las propuestas históricas de recreación o de lectura del contexto para ir teniendo más herramientas, ¿no? Eh, Voy a leer un poco una frase de la Didache. Ya los que han seguido este curso, pues ya tendrán más idea de los textos, ya los leyeron, algunos de ellos completos. De la Didache, la doctrina de los 12 apóstoles, sí lo tuvieron que haber leído completo para una de las sesiones. Así es que yo voy a retomar una frase para que empecemos a tener idea de la exigencia práctica de la vivencia de fe que les estaba comentando. Y dice en el número 4, no seas de los que extienden la mano para recibir, pero la retiran para dar. Si adquieres algo por el trabajo de tus manos, da de ello como rescate de tus pecados. No vaciles en dar, ni murmurarás mientras das, pues has de saber quién es el buen recompensador de tu limosna. No rechazarás al necesitado, sino que tendrás todas las cosas en común con tu hermano. Vemos desde acá, ¿no? Ya esta exigencia práctica y también exigencia al apego a la verdad, ¿no? No nos mientas. Es interesante. Algunas otras prácticas que tenían estas comunidades iniciales: perdonar hasta 70 veces 7, poner la otra mejilla, da al que te pida, no lleves bastón ni bolsa, no temer a los que matan el cuerpo, sino a aquellos que pueden matar el alma. Eh, en general, lo que se puede ver es que un grupo social de cuates estaba viviendo con respecto a estas exigencias prácticas fraternales, estaba condenado a la burla de todos los demás y a la desaparición, ¿no? Desde este mismo grupo. Podemos ver desde ya que lo que se intenta instaurar desde términos éticos es, frente a la ley del ojo por ojo, diente por diente, se intenta instaurar desde la fraternidad la ley de Cristo, que es una ley del amor, entendido a nivel práctico, político, social, más allá de la ley del amor romantizado, ¿no? De, ay, amen a todos, abrácenlos a todos. No, la propuesta del Evangelio es muy específica y ya lo escuchamos ahorita desde la vida G. Entonces, obviamente, pues esto le sirvió a los grupos de poder de esa época a reaccionar negativamente ante este grupo cristiano. El Estado pagano reaccionó contra esta sociedad religiosa cristiana nueva, novedosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con las prácticas que estaban proponiendo estos tan llamados cristianos, están criticando, a final de cuentas, los grupos de poder o los grupos pues los que dominaban, ¿no? Así es que empezaron a criticar a los cristianos, empezaron a inventarles pecadillos, ya los habíamos visto la sesión pasada. Le empezaron a inventar que como no, este grupo de cristianos no respondían a las exigencias del emperador, entonces estaban cayendo en crimen de lesa majestad, ¿no? Y como el Estado y la religión estaban casados, todavía no había este proceso de desacralización del Estado. Entonces, cuando cometían el crimen estos cristianos de lesa majestad, también se pecaba inmediatamente en el crimen de religión o sacrilegio. Y entonces, pues ya podían ser juzgados también por el Estado religioso de los judíos
como ateos o como el crimen de impiedad. Y entonces pues ya podían ser sujetos a la muerte. Ven como hay muchas implicaciones políticas intrínsecas a una práctica real de la fraternidad y a pesar de eso continuaron con esta práctica los cristianos. Mm, a final de cuentas lo que vemos son modos de entender los grupos de entender la sociedad desde principios opuestos, ¿no? Entendamos este contexto en el que nace el cristianismo primitivo. Obviamente se les criticaba de muchas otras cosas, también ya lo habíamos repasado en la sesión pasada, ¿no? Se les inventaron crímenes de canibalismo por aquello de que eh, tenían el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la Santa Cena. Se les acusaba de incesto, de ateísmo. Los personajes doctos de esa época pues, empezaron no solo a burlarse, sino también a dedicarles algunas páginas a los cristianos para criticar sus prácticas. Y esto pues ya lo habíamos revisado la vez pasada, ¿no? Luciano de Samosata, que escribió este libro sobre la muerte del peregrino, del que ya les había hablado. Hablamos un poco de la crítica de Celso y él escribió el discurso verdadero ante el que respondió después Orígenes, que no es santo, pero bueno, ya habíamos comentado, revisen la sesión pasada para esto. Sin embargo, bueno, lo que podemos ver es que miren, les voy a leer algunas frases de historiadores de esa época, para que no les cuente yo. Vamos a escuchar en la carta a Diogneto, qué es lo que nos dicen de las prácticas de los cristianos de los primeros siglos. Ellos habitan en sus propias patrias, pero habitan como extranjeros. Participan en todo como los ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña les es patria, y toda patria les es extraña. Están sobre la tierra, pero su ciudadanía es del cielo. Se someten a las leyes establecidas, pero con su propia vida superan las leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Y ahora voy a leer a Tasiano en su discurso a los griegos. Porque en efecto al hombre se le ha de honrar humanamente, pero temer solo se le ha de temer a Dios, que no es visible a los ojos humanos, ni es por arte alguna comprensible. Solo si se me manda negar a Dios, no estoy dispuesto a obedecer, sino que antes sufriré la muerte para no declararme mentiroso y desagradecido. Entonces, ya desde los primeros siglos podemos ver que esta práctica fraternal, el amor político que se vivía en los primeros siglos, presentaba un modelo de sociedad totalmente incómodo para la sociedad ya establecida, del poder imperante, del poder económico, del poder estatal, religioso. Estos cristianos son incómodos. Y entonces, tratar de traer y rescatar este mensaje en nuestros días, yo creo que nos dice mucho, ya nos pinta un camino, nos orienta a actividades muy específicas. Creo que podríamos resumirlo en preguntarnos nosotros qué tan incómodos estamos siendo como seguidores de estas prácticas exigidas desde el mensaje del Mesías, qué tan incómodos estamos siendo en nuestras sociedades. Porque si no somos cristianos incómodos, si no somos una sociedad alternativa ante la injusticia, entonces estamos siendo parte de la sociedad injusta. No sé si lo dije ya bien, pero a final de cuentas, la propuesta del cristianismo termina siendo una propuesta radical política porque precisamente te orienta a ser disruptor con el Estado injusto. Por eso, desde aquí se entiende el trabajo apologético y no desde otras herramientas. El trabajo apologético de los siglos que continuaron después de los primeros, o sea, del siglo III y IV, se entiende como un trabajo de refutar, contraatacar unas religiones y filosofías distintas a las del cristiano y exponer la filosofía verdadera, porque ya se está practicando algo. En otras palabras, lo más importante es la práctica y la vivencia del mensaje del Mesías y no al revés.
no se le da primacía a la defensa de la fe. De hecho, podríamos afirmar en última instancia que la defensa de la fe no es importante, sino la vivencia de la fe, la experiencia de la fraternidad real y empezar a gestar la comunidad política disruptiva con los poderes hegemónicos, opresivos, injustos, ¿no? Por eso solamente así se entienden estas, estas nuevas sociedades cristianas. Mm, Permítame un momento. Ahora, eh, ¿cuáles son entonces los temas esenciales del pensamiento social de los padres de la iglesia? Pensemos. Mm, La gran mayoría de todos estos escritores, obviamente, pues, bueno, vamos a pensar que el contexto social y político, ¿no? De la mayoría de los escritores es que tenían un contexto adinerado, eran de clase noble. Sin embargo, lo que podemos ir rescatando, incluso desde historiadores no religiosos o no cristianos, es que las prácticas eran que estos sacerdotes iniciales, ¿no? Digamos, personajes espirituales, santos padres iniciales, ponían en venta sus bienes y regalaban todo a los necesitados para que se beneficiara a los pobres. Entonces, eran prácticas reales, o sea, la gente realmente se despojaba de lo material en aras del beneficio común. Creo que esas prácticas hoy son muy raras, ¿no? Bueno, por lo menos yo no tengo noticia de gente que se despoje de lo material en aras del beneficio común. Sin embargo, ahí está la exigencia en el Evangelio. Esa es la propuesta radical del Evangelio, ¿no? Eh, y casi todos los santos padres tenían este tipo de prácticas portentosas de la caridad. Por ejemplo, acerquémonos al proyecto tan grande, ¿no? Asistencial de este autor Basilio de Cesarea. Les recomiendo leer tantito sobre él en Wikipedia, sobre este proyecto asistencial de él. Era tan grande que a la comunidad que empezó a construir se le conoció después como Basiliade. O sea, era una ciudad, era una comunidad que fundó Basilio fuera de los muros de la sede episcopal donde estaba él, en Cesarea, y el fin que tenía esta nueva ciudad era curar a los leprosos, ayudar a los enfermos, ¿no? Pero no solo a los enfermos, sino también a los heridos y a los pobres y a los peregrinos. Entonces, ¿de qué nos está hablando la historia? Se gestó el primer asilo, la primera casa asistencial en términos de apoyo desinteresado al prójimo. Vemos cómo las prácticas o la práctica vivencial de la fe es una práctica social específica. Todo el primer asilo en la historia, ¿no? Los principios evangélicos de pobreza y de acción caritativa se vivían aquí ante todos los que tenían necesidad y obviamente había apertura eh, a todos a todas las personas. No tenías que ser cristiano para acceder a estos beneficios, digamos, ¿no? ¿Cuál era la fundamentación de todas estas prácticas raras para los grupos judíos de esa época? Pues era el seguimiento e imitación de Jesucristo, de los primeros, del mensaje básico, ¿no? Esta ciudad hospicio que se hizo se mantuvo todavía 100 años después, ¿eh? O sea, no es que solamente duró mientras Basilio vivía, es una ciudad hospicio, un asilo que continuó funcionando. Es que por lo menos me parece muy interesante esto, ¿no? Y yo quería leerles a Gregorio Nacianceno, un colega capadocio de Basilio, para que veamos estas cosas. Dice Gregorio Nacianceno en una oración. Dice, ¿qué decir ahora? Bella es la filantropía, la atención a los pobres, el auxilio de la debilidad humana. Sale un poco de esta ciudad y ve a ver la nueva ciudad, haciendo referencia a la ciudad de San Basilio, ¿no? El granero de la piedad, el tesoro común de aquellos que poseen, donde lo superfluo de las riquezas y algunas veces también lo necesario, sobre las exhortaciones de aquel hombre, de Basilio, va a ser depositado, escapando a los asaltos de la envidia y a la acción destructiva del tiempo, donde la enfermedad es búsqueda de ciencia,
El malhechor es estimado bienaventurado y la misericordia es puesta a prueba. Permítanme un momento. Empezó a llover aquí en mi casa y quería ver que estaba cerrada la ventana. Entonces vemos cómo esta última frase de Gregorio Nacianceno, haciendo referencia a la comunidad de San Basilio, la Basiliade, la ciudad, la voy a repetir porque es muy interesante. Vean, dice, la enfermedad es búsqueda de ciencia, el malhechor es estimado como bienaventurado y la misericordia es puesta a prueba. Y esto me llevó a pensar en todos estos mensajes sobre la misericordia, ¿no? Que varias veces se retomaban. Hace 1 o 2 años fue el año de la misericordia, ¿no? Para los católicos y las propuestas que tenían a nivel teórico eran muy agradables. O sea, surgieron varios libritos del Papa Francisco sobre el tema. Y yo me acuerdo que en alguno de estos textos se mencionaba que metafóricamente a la misericordia como la luz que entra en un cuarto oscuro por debajo de la puerta, en ese hoyito, se denomina resquicio, ¿no? Entonces, hacían referencia en este texto era una oración de Francisco, del Papa Francisco. Decía que la misericordia de Dios es como esa luz que entra por el resquicio de la puerta cuando tú crees que estás atascado de oscuridad, estás inundado y te estás ahogando de oscuridad. Entonces el resquicio es la presencia constante y activa de la divinidad en donde te dice, no está todo perdido, te ofrezco la esperanza de modificar tu presente. Para las comunidades de los primeros cristianos, esta esperanza y esta manifestación de la misericordia tenía manifestaciones prácticas, como esta ciudad de hospicio de Basilio, la Basiliade. Entonces, el mensaje de esperanza y el mensaje de misericordia del Evangelio no es un mensaje desencarnado de la sociedad. Podríamos decir en pocas palabras que el mensaje de esperanza y de misericordia del cristianismo no se entiende si no es político. No se entiende el mensaje de esperanza y misericordia si no es aplicado a la sociedad actual, si no es aplicado como práctica disruptiva en contra del poder opresor, ¿no? Voy a regresar a la Didache y veamos cuál es la propuesta también ética desde aquí. Dicen, hay dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y grande es la diferencia que hay entre estos dos caminos. El camino de la vida es este. Amarás en primer lugar a Dios que te ha creado y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que no quieres que se haga contigo, no lo hagas tú a otro. Tal es la enseñanza de este discurso. Bendecid a los que os maldicen y rogad por vuestros enemigos y ayunad por los que os persiguen. Y continúa, no serás avaro, ni rapaz, ni hipócrita, ni malvado, ni soberbio. No tramarás planes malvados contra tu prójimo, no odiarás a hombre alguno, sino que unos los convencerás, para otros rogarás, a otros los amarás más que a tu propia alma. Los sucesos que te sobrevengan los aceptarás como bienes, sabiendo que no sucede nada, sino por disposición de Dios. Hijo mío, te acordarás de día y de noche del que te habla la palabra de Dios y le honrarás como al Señor. Vean que las propuestas desde los textos de los primeros siglos tienen aplicaciones políticas, ¿no? Sociales muy fuertes, ¿no? Es llamada a una exigencia moral eh, sin que podamos evitarla, ¿no? Es una llamada fuerte, no podemos escapar. Eh, en general, se pueden resumir todas estas propuestas de vida en dos grandes líneas o en dos grandes momentos, ¿no? El tema de la justicia y el tema de la igualdad entre personas. ¿Y cuál es este debate? Pues a final de cuentas es el debate entre la pobreza y la riqueza. Así es que lo que hacen autores como José Alberto Hernández es rescatar en muchos escritos de los Santos Padres
la propuesta política y social de los teólogos de los primeros siglos. Eh, y por eso entonces hay un entendimiento muy específico de justicia. Se entiende como rectitud moral en adhesión a la ley de Cristo. Esa es la definición de justicia para los primeros textos, ¿no? Por ejemplo, dice San Ambrosio en su historia de Nabot, en un texto que tiene, ¿por qué, pues, rico, eres soberbio? ¿Por qué dices al pobre, no me toques? ¿Acaso no has sido concebido y has nacido como él? ¿Por qué te jactas de la nobleza de tu progenie? Vemos que hace referencia a la dignidad humana, ¿no? Desde estos primeros textos se está hablando de la dignidad humana. Son textos que podríamos aplicar o rescatar para nuestro contexto sin necesidad de atacarlos como patriarcales ni demás, ¿no? Practiquemos entonces la justicia, bienaventurados los que obedecen estos mandamientos, ¿no? Y en general lo que estamos viendo, la propuesta de fondo que se propone es alejarnos de vivir el infierno en vida, porque es lo que a final de cuentas están analizando los primeros teólogos de los primeros siglos. ¿Cómo podemos entender desde estos escritos la propuesta del infierno? ¿Es un lugar de fuego? ¿Es un lugar de crujir de dientes? ¿Es un lugar de eterno sufrimiento? Pues sí, pero no porque exista en algún lugar luminoso, ¿no? En donde esté celestial, sino desde los santos padres, desde los textos de los primeros teólogos, tiene características humanas muy específicas y es un mundo construido desde la soberbia, es un mundo social que se maneja desde la avaricia, donde se practica la usura, la desigualdad. Si en la realidad social que estás viviendo estás rodeado de la perversidad de las obras, si tu mundo te rodea la perversidad de la humanidad, estás viviendo el infierno en vida. Y eso genera tristeza y eso genera aflicción. Y entonces la propuesta teórica de los primeros escritores es precisamente proponer un mundo en contra de la tristeza y en contra de la aflicción. Por eso la propuesta en términos de cielo, contrapuesto a este infierno, es un lugar en donde no continúes rodeado de la perversidad de las obras éticamente negativas. Lo que quiero decir con esto final es que el mensaje incluso del infierno está intrínsecamente ligado a una propuesta de modificación social. ¿Qué se propone? Se propone llegar o acercarse a un mundo de felicidad, de bienaventuranza, como contraposición directa al mundo de soberbia y de avaricia y de desigualdad creado por el humano. No se está haciendo referencia a un satán, a una personificación de mal, no se está haciendo referencia a la bestia que te impone la marca del 666, no se está haciendo referencia a poderes ultrahumanos o espirituales, se está haciendo referencia a que la sociedad genera a partir de su soberbia y de su avaricia y de la desigualdad y de las injusticias un ambiente satánico. Y entonces ante este ambiente satánico o éticamente negativo, se tiene que proponer una sociedad disruptiva de felicidad, de bienaventuranza, que venza la tristeza, que venza la aflicción. Y solo así, o bueno, no solo, pero esa es una de las interpretaciones o lecturas más importantes de los textos de los santos padres que a su vez repiten el mensaje querigmático del Mesías. Por eso, la propuesta de la salvación, de lo que se entiende por salvación, es muy específico. El mensaje de salvación se entiende de manera integral, no solo a nivel espiritual. Voy a
permitirme leer una frase de un libro que recomiendo de John Sobrino, un teólogo, un ex sacerdote jesuita. Escribió un libro que se llama Fuera de los pobres no hay salvación, pequeños ensayos utópico-proféticos. Les recomiendo echarle una leidita. Y lo estoy retomando ahorita porque me parece un buen resumen sobre lo que propone el cristianismo y proponen o trabajan todos estos santos padres de los primeros siglos, los teólogos de los primeros siglos del cristianismo, como salvación. ¿Cuál es el mensaje de salvación? ¿Y por qué necesito ser salvado? Pues veamos cómo es muy específico, así como todos los comentarios que llevo haciendo en esta hora. La salvación es la propuesta de la vida, la propuesta de la dignidad, de la libertad, de la fraternidad. Y estas cuatro cosas las va a desarrollar. Voy a leer. Salvación es vida, superación de carencias básicas. Y está en contra de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Salvación es dignidad, respeto a las personas y a sus derechos, en contra del irreconocimiento y desprecio. Salvación es libertad, en contra de la opresión. Salvación es fraternidad entre los seres humanos, configurados como familia, lo que se opone a comprenderlos darwinistamente como mera especie. Salvación es aire puro que pueda respirar el espíritu para moverse hacia lo que humaniza en contra de lo que deshumaniza. ¿Y qué humaniza? La honradez, compasión, solidaridad, apertura a alguna forma de trascendencia. ¿Qué es lo que deshumaniza? El egoísmo, crueldad, individualismo, arrogancia, positivismo. Así es que, bueno, este fue John Sobrino tratando de hacer un resumen de la propuesta evangélica, no es que lo haya inventado él, pero me parece ideal para cerrar la sesión de reflexiones en torno al trabajo teológico de los santos padres como un rescate del mensaje real evangélico. No puedo decir que, que la propuesta evangélica no sea romántica, a final de cuentas, ¿no? Pero en esencia, la propuesta del mensaje de salvación o del mensaje cristiano es un mensaje que integralmente se opone a la injusticia y por lo tanto es un mensaje que se opone a un estado opresor, a un estado de poder injusto, a un estado de riquezas obtenidas a partir de la deshumanización y pisoteo de la dignidad del otro. Y entonces, si lo leemos así, veremos entonces que la propuesta del Evangelio es una propuesta ética muy necesaria. Obviamente, inicialmente es una propuesta espiritual de vivencia de una fe, de la vivencia del misterio, pero si lo leemos incluso como ateos, podríamos obtener elementos muy importantes para modificar estas injusticias que estamos viviendo. Por eso quiero recordar otra vez esta frase porque me parece que es un resumen muy bueno de la propuesta evangélica y que retoman en prácticas específicas los santos padres. Dice, salvación es vida, superación de las carencias básicas, en contra de la pobreza, de la enfermedad y de la muerte. Salvación es dignidad, es decir, respeto a las personas y a sus derechos, en contra del reconocimiento y del desprecio. Salvación es libertad, en contra de opresión. Salvación es fraternidad entre los seres humanos, configurados como familia, lo que se opone a comprenderlos darwinistamente como mera especie. Salvación es aire puro que pueda respirar el espíritu para moverse hacia lo que humaniza en contra de lo que deshumaniza. ¿Qué humaniza al espíritu? La honradez, la compasión, la solidaridad y la apertura a alguna forma de trascendencia. ¿Y qué es lo que deshumaniza? El egoísmo, la crueldad, el individualismo, la arrogancia y el positivismo. Así es que a partir de estas reflexiones y regresando a las posturas de los santos padres como tratar de alejarnos de estar rodeados de la perversidad de las obras humanas y por eso proponer una
una modificación política y social a partir de lo que cada individuo va a hacer. Es una práctica muy específica y muy real. Pues los invito a continuar leyendo a los Santos Padres, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí voy a dejar los comentarios del trabajo que hacen o que han hecho, que hicieron los Santos Padres. Eh, Me parece que falta muchísimo por repasar, sin embargo, pues vamos a tratar de unirnos a las opciones de difusión de los profesores como el doctor Orlando Solano, que amablemente quieren continuar con esta difusión. Y yo les invito a leer a los escritos de estos primeros teólogos para hacer una lectura actual y que muy fácil se puede hacer una lectura sociopolítica y crítica, ¿no? Crítica al gobierno, crítica a la estructura negativa y que termina siendo satánica, ¿no? Entonces, pues creo que da para mucho, por lo menos en la época de la nueva teología, en el movimiento en Europa, en 1970, en 1980, lo que ellos proponían, estos teólogos de Francia y de Alemania, sobre todo, era regresar a la lectura de los Santos Padres a renovar la vivencia de fe y renovar la vivencia de una liturgia, a lo mejor ya muerta, y la renovación de toda la estructura analítica de la teología y demás. Y entonces yo creo que podríamos rescatar también como estos momentos de renovación. Hoy podríamos rescatar, yo creo que también esta invitación a regresar a la lectura de los escritores de los primeros siglos para proponer una renovación también radical al momento en donde estemos realizando nuestra vivencia de fe. Pues muchas gracias por acompañarnos en estas sesiones. Cualquier situación, pregunta o sugerencia que tengan, adelante, pueden acceder en los comentarios, hacernos las preguntas y acérquense a las diversas actividades que vamos a tener en los próximos meses. Les agradezco mucho estar aquí y bonita tarde, bonita semana.